Bien, confirmen si pueden ver aquí la pantalla. Sí, Bien, el primer método que vamos a ver es el principio del trabajo virtual. Aquí nos piden, determine la deflexión vertical del punto C, utilice los métodos de trabajo virtual y segundo teorema de Castiliano. Solo considere la flexión. Bien, en este tipo de métodos, segundo teorema de Castiliano y trabajo virtual, es muy importante saber, reconocer en qué punto le están pidiendo la deflexión y en qué dirección se le están pidiendo. Si se fijan en este pórtico, una columna, una viga con un apoyo móvil acá, si aplico una carga hacia la derecha, pues se podría mover de manera horizontal. Pero también como tengo una carga en la barra BCD vertical, también hay una deflexión vertical. Por lo tanto, es importante saber exactamente en qué punto le están pidiendo la deflexión y la dirección que se las están pidiendo. Y le voy luego a decir por qué. Porque de eso depende básicamente todo el ejercicio. Entonces tenemos aquí un pórtico, ¿verdad? Simplemente una columna, una viga, apoyo de segundo orden en A, apoyo de primer orden en D. Carga distribuida de 2 toneladas por metro en la columna y 1,5 toneladas por metro en la viga. Bien, el principio de trabajo virtual consiste en crear un estado, que le llamamos estado virtual, donde yo utilizo la geometría de la estructura, solamente la geometría, sin cargas, la geometría, y se coloca una única carga, que es una carga unitaria, y esa carga va en el punto donde quiero la deflexión y en la dirección que quiero la deflexión. Te voy a tener primero esto, que es mi estructura, le voy a llamar estado real a mi estructura tal cual como está, y el estado virtual sería, como les digo, básicamente, la geometría de la estructura, que es lo que tenemos acá, ABCD, geometría con su apoyo en A, segundo orden, apoyo en D, primer orden, pero sin cargas, solamente tomo la geometría. Fíjense que en el estado real, el estado real es mi estructura tal cual como me la dan. Bien, su geometría y sus cargas. Este es el estado real. Si hago un diagrama de cuerpo libre. Bien, reacciones, la carga acá, la carga acá. Pero mi estado virtual es simplemente la geometría, sin cargas. Obviamente con sus apoyos, aquí un apoyo, aquí un apoyo. Y se coloca una única y exclusiva carga, que es una carga unitaria, ¿vale? 1,0, una carga unitaria que vale 1, y se coloca en el punto donde quiero la deflexión y en la dirección que quiero la deflexión. Como lo que me están pidiendo, si se fijan en el ejercicio, es la deflexión vertical en el punto C, pues la carga unitaria se coloca de manera vertical en el punto C. Entonces, estado real, mi estructura tal cual como me la dan, con sus cargas. Estado virtual, solamente la geometría de la estructura, donde coloco una única carga. Esa carga vale 1, unitaria, y va en el punto donde me piden la deflexión y en la dirección que me piden la deflexión. Esa es la primera parte del planteamiento del ejercicio y para mí la parte más importante. Por eso eso es les una comento, constante. diga, El uno es constante. una carga, un valor numérico, sí, 1. O sea, no es una carga variable ni es una incógnita. Vale 1, vale la unidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esa primera parte? No, maestro. Entonces, No, queda claro que la estructura que le dan a ustedes es su estado real, su estructura con sus cargas. Y su estado virtual es la geometría de la estructura con una única carga que va en el punto de la deflexión y en la dirección de la deflexión.
Entonces, ahora pregunta para ustedes. Atendiendo a cómo se ve esa figura, el pórtico que tenemos, si usted simplemente, única y exclusivamente mira el pórtico, y usted, imagínese que usted va a hacer los diagramas de fuerzas internas por el método de cortes. ¿Cuántos cortes usted necesitaría para resolver ese ejercicio y por qué? ¿Cómo es, Repítame. maestro? ¿Cómo es, maestro? Si usted fuera a hacer ese ejercicio, a calcular los diagramas de fuerzas internas por el método de cortes, eh, ¿cuánto corte usted necesitaría atendiendo a la estructura que tenemos? Si es por el método de corte, ahí se lleva tres cortes, maestro. Hay uno que va ahí al principio, en la vertical, al principio de la carga distribuida antes. Después va uno de B a C, antes de B a C, y el otro va de C a D. Yo ¿Por qué, digo dos. por qué desea D? Porque ahí no, yo no veo, o sea, yo solamente veo una carga distribuida, no hay ninguna carga en ese punto como tal. ¿Quién dice Oh, dos? porque ahí va una carga distribuida, maestro. Sí, pero la carga va desde B hasta D, no, no hay un cambio como tal. Recuerden que los cortes van cuando se produce algún cambio en el comportamiento, ya sea por una carga puntual, si la carga distribuida ya desaparece en el tramo, si hay una reacción, si hay un cambio de dirección. Pero si en Serían este dos caso la entonces. carga continúa, pues no hay un cambio. En el que dice 2, ¿por qué 2? Eh, o sea, yo vendría y descompondría la figura, ¿verdad? Entonces, la que está vertical, yo le hago solamente un corte. Eh, Usted sabe que en el extremo que está A y en B, le va a dar, le va a dar un momento y le va a dar una fuerza que se tiene que contrarrestar con, con la que está de BD. Pero a ese BD para resolverlo se le hace otro corte. Y entonces serían dos. Uno donde tenga E y otro donde tenga C. Así mismo. Recuerden que los cortes en este método no lo hacemos en ningún punto en particular, lo hacemos en un tramo, porque lo hacemos a una distancia X. Y ahí conseguimos una ecuación Ajá. y evaluando en esa ecuación es que conseguimos. O sea, yo no hago un corte en E en particularmente, sino en el tramo, básicamente. Bien, el punto E y el punto C son puntos ahí de referencia que lo estamos poniendo, que están en el centro de los tramos, pero no, no hay que hacer un corte exactamente en ese punto, el corte es por tramo. Entonces, como ustedes comentaron, tenemos el tramo AB o AEB, donde no hay ninguna variación, por lo tanto, con un solo corte aquí, yo consigo el comportamiento de esa barra. O sea, un corte en ese tramo. Luego aquí hay un cambio de dirección. Bien, aunque no haya ninguna carga como cambio de dirección de columna a viga, habría que hacer un corte. Bien, ya sé eso, que hay que hacer un corte porque hay un cambio de dirección. Pero hay una carga distribuida. Como esa carga distribuida está en toda la longitud de la viga, pues no hay variación. Con un corte que haga aquí en la viga, ya consigo el comportamiento de ese tramo. Por lo tanto, dos cortes. Recuerden que los cortes son cuando hay cambios, ya sea porque haya una carga puntual, bien, antes y después de una carga distribuida. Si esa carga distribuida, por ejemplo, hubiese llegado solamente hasta acá y aquí no hay carga distribuida, pues habría que hacer un corte acá y un corte acá, porque ya se acabó y hay un cambio de comportamiento. Bien, si aquí hubiera una carga puntual, aquí también hay que hacer dos cortes. Recuerden que es cambio de comportamiento, ya sea por la aparición de una carga puntual, un apoyo, un cambio de dirección, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Sí, maestro. Bien, entonces quedamos que son dos cortes. Un corte es para el tramo AB y un corte para el tramo BD. Entonces ahora si usted se fija, recuerden que ese es su estado real. Estado real. Pasa aquí estamos en el DCL, pero el estado real. Usted ahora se fija en su estado virtual. Recuerden que es la geometría con una sola carga puntual, donde me piden la deflexión y la dirección que me piden la deflexión.
¿Cuántos cortes usted tendría que hacer en el estado virtual si lo estuviera trabajando solamente el estado virtual? Repita, si yo estuviera trabajando en el estado virtual. Sí, imagínense que está trabajando, le piden los diagramas de fuerzas internas solamente de este estado de acá, el estado virtual. ¿Cuántos cortes requieren para hacer ese ejercicio? Nadie. Usted dijo que o sea, nada más tiene una sola carga y es unitaria, ¿verdad? Sí, una carga unitaria en el punto C. Eh, un solo corte, quizás. Dos cortes, maestro. ¿Dónde van los cortes? O va uno del tramo al B, antes de la carga puntual. Va uno antes de la carga puntual y después otro después de la carga puntual. Bueno, no son dos, son tres entonces ahí. Uno de A a B, uno antes de la carga puntual y uno después de la carga puntual. Tres, ¿no? ¿Sí o no? Sí, o sea, uno después de cada carga puntual sería, ¿no? A ver, dijimos un corte en el tramo AB. ¿Verdad? Hay que hacer un corte ahí para determinar la ecuación de ese tramo. Luego, cuando paso de B, cambia de dirección es una viga. Tengo que hacer otro corte. Entonces hay que hacer un corte ahí. Como en C hay una carga puntual, pues hay que hacer un corte después de la carga puntual. Entonces, tres cortes son que tengo. Ok. Recuerden que, vuelvo y repito, los cortes van según lo que conversamos en esa clase. Siempre que haya un cambio de comportamiento en la estructura. Si hay un cambio de dirección, si paso de una columna a una viga, de una viga a una columna. Antes y después de cada carga puntual, antes y después de cada carga distribuida, entre cargas distribuidas, antes y después de un apoyo. Si yo aquí en AB tengo una columna, pues tengo que tener un corte obligado para conseguir el comportamiento de ese tramo AB. Bien, en B cambié de dirección, pues hay que hacer un corte acá. En C entra una carga puntual, o sea, el comportamiento de este tramo no es igual al de CD, porque hay una carga puntual aquí en el centro. Entonces, un corte antes de la carga y un corte después de la carga. Tres cortes. Entonces, se ve, quedó claro por qué son tres cortes ahí. Sí, Bien, entonces vamos a mostrarle, fíjense cuál es la ecuación de el principio de trabajo virtual para calcular deflexiones. Miren acá. La ecuación para el cálculo de deflexiones por el principio de trabajo virtual es la siguiente. Es la integral de 0 a L. Esto se puede hacer por tramos, es decir, eso es de 0 a la longitud del tramo. De A a B, de B a C o de C a D, depende del tramo que estemos analizando. En este caso dijimos que eran dos cortes, pues el primero sería de A a B y uno de B a D, son los tramos. O sea, básicamente esta integral, este intervalo es el tramo que esté analizando. De la integral de 0 a L de el momento real
por el momento virtual entre E y I. Este momento real es la ecuación del momento del estado real. Recuerden que tenemos un estado real, que es la estructura, esta, y un estado virtual, que es la geometría con la carga unitaria. Entonces yo puedo conseguir la ecuación de momento cuando hago los cortes del estado real, que es este primer término, y del estado virtual, que es el segundo término. Dividido entre I es el módulo de elasticidad y es la inercia. Bien, esto es cuando solamente consideramos flexión. Hay también cierto aporte que hace el cortante a la deflexión, pero es muy mínimo. Por lo tanto, usualmente se desprecia y solamente se calcula con los momentos. Entonces, si se fijan, según mi ecuación aquí de cálculo de deflexión, solamente necesitaría para poder aplicarla la ecuación de momento real y la ecuación de momento virtual. Con esas dos ecuaciones las podemos integrar y evaluar en el tramo y de ahí conseguimos ya la deflexión. Entonces, fíjense algo que pasa, algo importante. Para yo aplicar esta ecuación, como es por tramos, tengo que conseguir la misma ecuación de momento de la estructura real y de la estructura virtual que corresponda al mismo tramo. O sea, el corte que yo haga en el estado real tiene que ser el mismo corte en el estado virtual para que puedan pertenecer al mismo tramo, al mismo intervalo y poder integrarla. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, multiplicando del estado real un corte de A a B, pero en el estado virtual tener uno de A a E, porque no son del mismo intervalo. Entonces yo puedo multiplicar acá, si hago un corte acá, pues del tramo AB del momento real, pero en el momento virtual tengo que hacer exactamente el mismo corte en el mismo intervalo, en el mismo tramo. Pero si yo hago aquí un corte para la estructura del tramo AB en el real, en el virtual tengo que hacer exactamente el mismo corte para la estructura del tramo AB. Si yo estoy evaluando, en este caso de 0 a L, de 0 a 3 el tramo AB y corté acá y aislé la parte de abajo, pues en el estado virtual tengo que hacer lo mismo, cortar ahí mismo y aislar la misma parte de abajo. O sea, esta ecuación me ata a que yo tengo que hacer exactamente lo mismo en el estado real y en el estado virtual para poder conseguir exactamente los mismos momentos en el intervalo que estoy evaluando. Entonces, ¿qué me hace eso? Esto hace que la cantidad de cortes que yo necesite en una estructura u otra, tengo que vincularlas. Yo no puedo mirar mi estructura real por separado y ver cuántos cortes necesito, y ver la estructura virtual por separado y ver cuántos cortes necesito. Tengo que verla en conjunto. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, porque el tramo aquí tiene que ser el mismo para el estado real y para el estado virtual para poder hacer esta multiplicación en la integral. Entonces, bien, habiendo conversado eso, yo no puedo tener, por ejemplo, en el estado real, un corte, dos cortes, solamente dos cortes en el estado real, uno de A hasta B y uno de B hasta D, y luego en el estado virtual entonces tener tres. El de A a B va a estar bien, porque el de A a B es el mismo en el real que en el virtual. Pero en el real estábamos hablando que vamos a hacer un solo de B a D, porque es el que necesita esa estructura real. Pero en el estado virtual yo necesito uno de B a C y uno de B a D. Perdón, de B a C y de C a D. Yo no puedo multiplicar la ecuación de momento que me da del corte de B a C con la que tengo aquí de B a D. No corresponde. Por eso tengo que mirar las dos estructuras en conjunto y colocar la cantidad de cortes que necesite la mayor de las dos. Es decir, si en este caso la estructura virtual necesita tres cortes, tengo que colocar tres cortes en ambas estructuras para poder multiplicar los intervalos. Entonces, cuando yo haga el corte aquí de AB y haga el corte aquí de AB, puedo multiplicar estas dos ecuaciones porque son del mismo intervalo. Luego hago el corte acá de BC y el corte acá de BC también para que tengan el mismo intervalo y poder multiplicarlas y el corte de CD, y aquí también el de CD para que tengan el mismo intervalo y poder multiplicarlos. Entonces tengo que hacer exactamente la misma cantidad de cortes. Cuando haga el corte, que tengo que aislar, recuerden, la parte izquierda, derecha, la parte de arriba y la parte de abajo, tengo que hacer exactamente lo mismo. Lo que sea que yo haga en el estado real, tengo que replicarlo en el estado virtual. Obviamente van a tener cargas diferentes.
El estado real tiene sus cargas, me va a dar unas reacciones bien, diferentes. El virtual solo tiene una carga unitaria, pues me va a dar algo diferente. Pero el modus operandi, el de dónde hago el corte en el intervalo, qué parte aíslo, tiene que ser exactamente igual en el estado real que en el estado virtual. Por eso, como el virtual necesita tres cortes, eso se replica al estado real, que aunque originalmente solo me hacían falta dos, pues como este necesita tres, tengo también que hacer tres en este estado real. Bien, ¿se entendió esa parte? Sí, maestro, eso quiere decir que tiene que haber un equilibrio de cortes. Si en el virtual requiere de 4 cortes y solamente en el real yo tengo dos, tengo que agregarle dos también al real para llevarlo a 4. Exacto, es una similitud. Tú tienes que tener exactamente lo mismo en cantidad de cortes y entramos en el estado real y en el estado virtual. Si aquí yo tengo tres cortes que me hacen falta, porque el que más me pide, un corte de AB, uno de BC y uno de CAD, aquí también son tres, pero igual, uno de AB, uno de BAC y uno de CAD. Tiene que ser exactamente igual la cantidad de cortes y los tramos que estoy analizando. Y no obstante eso, como les decía ahorita, cuando yo esté trabajando los cortes, si yo por ejemplo corto aquí el corte BC y aíslo la parte izquierda, o sea, aíslo esta parte de acá para trabajar el corte, cuando haga el estado virtual tengo que hacer lo mismo. Cuando corte acá, también aislar la parte izquierda. No puedo aquí hacer la parte izquierda y luego aquí hacer la parte derecha. Entonces tiene que ser igual en cantidad de cortes, tiene que ser igual en los tramos que estoy haciendo sus cortes. Y cuando los trabaje, también tengo que aislar la misma porción que estoy trabajando. Bien, ¿quedó claro esa parte? Sí, maestro, se entendió Sí, bien. maestro. Miren, chicos, de este método lo más importante es esas dos cosas que les acabo de explicar. Lo demás ya ustedes lo saben, vamos a verlo ahora, ya ustedes lo saben, pero es simplemente ir haciendo cortes y consiguiendo ecuaciones. Pero esta primera parte, que es la parte de cómo tú planteas el método, es lo más importante. Si esto se hace mal, ya luego todo lo otro le va a quedar mal. Entonces lo voy a repetir. Estado real, mi estructura tal cual como me la dan con sus cargas. Estado virtual, solo la geometría con sus apoyos y coloco una única carga, una carga que vale uno, que es unitaria, y se coloca en el punto donde me piden la deflexión y en la dirección que me la piden. Como aquí me dijeron una deflexión vertical en C, la coloco vertical en C. Si me hubiesen dicho la deflexión horizontal en C, pues esa carga que está aquí vertical la pongo horizontal en el punto C, en el punto donde le piden la deflexión y en la dirección que le pidan la deflexión. Bien, estado real, estado virtual. Esa es la primera parte. Una vez usted tenga eso, siguiente paso, identificar la cantidad de cortes. Fíjense que yo no he hecho ningún cálculo todavía, pero eso es la parte del planteamiento del ejercicio. La cantidad de cortes tiene que ser igual en ambos estados, en el real y en el virtual. También tiene que ser exactamente el mismo tramo y exactamente el mismo intervalo. Entonces tengo que verlo en conjunto. No puedo ver nada más el real por separado y el virtual por separado. No. Real y virtual, ok. En el real necesito dos nada más. Miro el virtual, ok. Pero en el virtual, como tengo esta carga puntual aquí, tengo que hacer un corte antes y después de la carga. Por lo que necesito tres. Entonces, como necesito tres acá, pues también en el real tengo que hacer los mismos tres. Porque tienen que ser igual. Y tiene que ser el mismo intervalo, mismo tramo. Como aquí tengo uno de AB, uno de BAC y uno de CAD, aquí también uno de AB, uno de BAC y uno de CAD. Una vez planteado el ejercicio, ya lo que sigue es calcular las estructuras por separado. Se trabaja la real por separado, se trabaja la virtual por separado porque dan cosas distintas. Bien, lo primero, reacciones de apoyo. Tenemos aquí los DCL de ambas estructuras. Vamos con la real primero. RAY, RAX, apoyo de segundo orden, RDY, apoyo de primer orden. Bien, sumatoria de fuerzas en X igual cero. Esta carga que está distribuida de 2 la multiplicamos por la de longitud que es 3, 2 por 3 6 horizontal, y 1,5 por 4 6 vertical. Suma de Fx igual cero, RAX más 6 igual cero, por lo tanto RX igual a 6. Sumatoria de momento en A igual cero, tenemos el momento de la fuerza de 6 que gira horario, por la distancia, como esto es 3 y está a la mitad, por 1,5 negativo. Y tenemos esta de 6 que también gira horaria, negativo, por la mitad de esto, que es 4 por lo tanto es 2. Entonces menos 6, 1,5 menos 6 por 2
y R de Y que gira de manera antihoraria positiva por la distancia que es 4, más R de Y por 4, igual 0. Despejamos de acá R de Y y nos da 5,25. Como ya tengo R de Y, suma de fuerzas en Y igual 0, R a Y menos 6 más R de Y igual 0, R a Y igual 0,75. Ya tengo las reacciones de mi estado real. Lo que yo recomiendo es que siempre la vean trabajando de la par, bien, para que no pierdan el hilo. Entonces vamos al estado virtual a calcular igual reacciones. Suma de Fx igual 0, Rax igual a 0 porque aquí no hay ninguna carga en X. Suma de momento en A, solo tengo el momento de la fuerza de 1. Como está en C, C está a 2, 1 por 2, giro horario negativo, y R de Y por 4, igual 0. De lo que R de Y es igual a 0,5. Suma de fuerzas en Y, tengo a R a Y menos 1 más R de Y, que es 0,5. Por lo tanto, R a Y es igual a 0,5. Y ya tenemos las reacciones de ambos estados. Recuerden que esto es independiente de esto. El estado real, por su lado, es un ejercicio aparte. El estado virtual es un ejercicio aparte. Solo que el virtual, como solo tiene una carga y es unitaria, siempre va a ser mucho más fácil de trabajar. Bien, preguntas hasta ahí. Dele un poco más para arriba, por favor. Entonces, maestro, la carga unitaria es en el punto específico que le pidan a uno. Ahí en el estado virtual uno coloca la carga unitaria en el punto específico que le pidan, ¿verdad? Para poder Sí, desarrollar el ejercicio. exacto. Para tú poder hacer el estado virtual es la geometría y coloca esa carga unitaria en el punto donde te piden la deflexión. Fíjate que aquí nos están pidiendo la deflexión vertical en el punto C. Entonces yo coloco la carga vertical en el punto C. Y la carga vale 1 porque es unitaria. Profesor, ¿dónde, en en la estructura real, que no veo las distancias? Ahí ubicamos. 4 aquí, Ah, ok, 3 cuatro. vertical. El Ok. punto C está a la mitad, a 2, 2 y 2. Y aquí 1,5 y 1,5. Bien, preguntas. Seguimos. Profesor, ¿por qué hay dos cargas a 6, básicamente? Bueno, tú tienes dos cargas distribuidas ahí. Si tú la concentras, ¿cuánto te daría esa carga? 1,5 por 4 da 6, pero usted lo puso como dos veces. O sea, yo entiendo que hay una que está a 2 metros, la de 6, pero veo una también 6 por 1,5. Sí, pero tú tienes una carga aquí vertical, en la barra Ah, ya la vertical, vi. de 2. Ya, 2 por 3, 6 y esta también 6.
Esta está a Ok, 1.5, que es la mitad de 3, y esta está a la mitad de 4, que es 2. ya. Bien, como les decía ahorita, lo importante o más importante del ejercicio es plantear esto. Una vez usted plantee esto, es simplemente hacer los cortes y conseguir las ecuaciones, que ustedes lo han hecho eso en el método de cortes. Entonces vamos con la estructura real y virtual. Vamos a hacerlo igual a la vez, para no perder el hilo. O sea, corte uno aquí, corte uno aquí. Como tengo que hacer exactamente lo mismo para no confundir. Entonces, en el corte uno, si yo corto acá, en la estructura real que tengo la porción de A hasta el corte, las dos reacciones y la carga distribuida que tengo acá. Tengo aquí las dos reacciones, recuerden que me dio 6 y 0,75, 6, 0,75, el porciento de carga distribuida y la distancia. Bien, aquí le pueden colocar X, le pueden colocar Y, como ustedes entiendan. Hay personas que le gusta colocar Y en el vertical, cuando es vertical, X cuando es horizontal. En este caso, coloquen simplemente X a todos, por ejemplo, o lo pueden colocar Y. No, no hay ningún problema. Bien, corte uno acá. Vamos, le estamos colocando Y a las verticales, X a las horizontales. Recuerden que siempre se mide desde el extremo del tramo en dirección a su corte. Bien, las cargas que están acá y colocan aquí las fuerzas internas según el convenio de signos que tenemos. Lo único importante para nosotros acá es el momento. Bien, entonces el este no les importa mucho, el cortante. Recuerden que en la ecuación solamente vamos a considerar la flexión, que es el momento. Aunque yo lo coloco aquí el cortante, no lo voy a calcular. Simplemente vamos a calcular el momento, que es el que necesitamos. La carga distribuida la multiplicamos por la altura, en este caso Y. Como la carga distribuida es 2, 2 por Y, 2Y y está a la mitad de acá. Suma de momento con respecto a este punto, tendríamos el momento, esto que gira antihorario, 2Y por la distancia, que es Y sobre 2, y el momento de la fuerza de 6 que gira horario negativo, menos 6 por Y. Esta axial no genera momento, por lo tanto no entra en la ecuación de momento. Despejando de acá, tenemos que el momento real 1 es 6Y menos Y cuadrado. Bien, ya tenemos nuestro momento real 1. Vamos a la estructura virtual, lo mismo, hacemos un corte acá, mismo corte uno, aislamos la misma porción, la porción de abajo. Recuerden que aquí RAX nos dio 0 y RAY nos dio 0.5. Bueno, colocamos 0.5, no hay ninguna carga acá. Si hago sumatoria de momento igual 0, ¿qué me da? Solamente este momento, esto no produce momento, por lo tanto, el momento virtual 1 es igual a 0, produce momento. Bien, corte 2, vamos al corte 2. Si cortamos acá y aislamos la parte izquierda, que es este pedacito y y la columna, tendríamos esto, las reacciones, la carga distribuida de 2 y la carga distribuida de 1.5. Como estoy ahora en el tramo de B a C, ese tramo es de 0 a 2. Recuerden que esto es 4, 0 a 2 y 0 a 2, 2 y 2, 4. La carga de 1.5, aquí como es horizontal lo voy a marcar como X. X siempre va del extremo del tramo en dirección a mi corte. Bien, en este caso calculamos nuestro momento. Sumatoria de momento con respecto al punto igual cero. Recuerden que el cortante no lo estoy calculando porque no hace falta en este tipo de ejercicios. Tenemos el momento antihorario, la fuerza de 1.5. Como esto es X, la fuerza concentrada es 1.5 por X, 1.5X. Y está ubicada a la mitad, a X sobre 2. El momento con respecto al punto del corte es antihorario positivo, 1.5X por la distancia que es X sobre 2. Tienen esta carga aquí distribuida, que si la concentramos en el centro es 6. Como el corte está acá, esto vale 3 completamente. 2 por 3, 6. Y está a la mitad, que es 1.5. Gira también antihorario positivo. 6 por 1.5. Tienen el momento de esta cortante de acá. Bien, por 3, gira horario negativo, menos 6 por 3. Y el momento de esta fuerza vertical, que como ahora sí tengo una distancia, acá hace momento. Bien, giraría horario. Sería la fuerza 0.75 por la distancia. Bien, horizontal que hay desde acá hasta acá, que es X. Bien, en horizontal desde acá hasta acá es X, 0.75 por X. Bien, horario, igual 0. Despejamos el momento de acá y tenemos que es negativo 0.75x cuadrado más 0.75x más 9. Recuerden que lo que ando buscando son las ecuaciones de momento. Una vez terminamos con el estado real, bien, este sería el momento del corte 2, M2 del estado real, por eso le ponemos M2R.
Bien, para indicar el corte y si es real o virtual. Vamos con el estado virtual. Si hacemos el corte 2 en el estado virtual y aislamos esta parte de acá, bien, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos única y exclusivamente la carga RAY, que está acá. Bien, no hay ninguna otra carga. Si hacemos un momento, pues simplemente entra este momento, antihorario positivo, y el momento de RAY, que es horario negativo, menos 0,5 por la distancia horizontal, que es X. Entonces el momento virtual del tramo 2 es 0,5x, despejando de acá. Fíjense que siempre el estado virtual es mucho más sencillo que el estado real. Y por último, vamos al corte 3. Para el corte 3, aislamos la parte derecha. Corte 3, aíslo la parte derecha. ¿Qué tengo aquí en el estado real? En la parte derecha tengo a R de Y, que me dio aquí 5,25. Tengo el tramo de la viga y tengo la carga distribuida que es 1,5. Bien, X siempre se mide del extremo del tramo en dirección a mi corte. El corte 3 igual de 0 a 2. Coloco mi cortante y mi momento, solo calculo el momento. La fuerza de 1,5 distribuida la concentramos, 1,5 por X y está a X sobre 2. Entonces, sumatoria de momento igual 0. El momento que tengo acá, que es horario, negativo, M. La de 1,5 también hace momento horario con respecto al punto del corte, menos 1,5X por X sobre 2. Y el 5,25 hace momento antihorario positivo por la distancia que es X. Bien, despejamos a M de acá, 0,75 negativo, X cuadrado más 5,25X. Sería el momento del corte 3 del estado real, M3R. Si vamos al estado virtual y hacemos el corte, acá lo mismo, tenemos esta porción de la viga. Recuerden que tenemos que hacer exactamente, aislar la misma porción. La reacción acá, R de Y, es 0,5 también. No hay más cargas. Suma el momento sería el momento que tengo acá y 0,5 por X. Despejando, tenemos 0,5X, el momento 3 del estado virtual. Una vez yo tengo ya todos los momentos de todos los cortes del estado real por el estado virtual, ya procedo a aplicar la ecuación de la integral. Dice que la deflexión es la integral de 0 a L, que es por tramos, del estado, o del momento, perdón, de la ecuación de momento real, por el momento virtual entre E y. Se hace por tramo, por lo tanto sería el tramo 1, que es de 0 a 3, la integral de 0 a 3 del momento del tramo 1 real por el momento del tramo 1 virtual entre E y, más el corte 2, que es de 0 a 2, integral de 0 a 2, momento 2, momento del corte 2 real por momento del corte 2 virtual, más el de 0 a 2 del corte 3, que también es de 0 a 2, momento 3 real por momento 3 virtual. Bien, se hace por tramos. Y luego simplemente multiplicamos aquí las ecuaciones de momento. Esto entre E y. Como me dicen que E y es constante, aquí básicamente, como es una constante, recuerden que podemos sacarlo en la integral como un factor común y ponerlo fuera de la integral. O sea que, como está dividiendo, 1 entre i pasa acá al final de todo como constante y hacemos la multiplicación. Entonces, el primer tramo, la integral de 0 a 3, la ecuación que me dio acá, de momento real por momento virtual. Como esto es 0, pues se elimina esa que está acá. En el tramo 2, vamos acá, ecuación de momento real, que es esta que tenemos acá por ecuación de momento virtual del tramo 2 que es esta que tenemos acá, 0,5x multiplicada. Bien, recuerden que leí ya hasta acá allá afuera, de x, más el tramo 3 ecuación del tramo 3 real por ecuación del tramo 3 virtual. Fíjense que lo que le queda son ecuaciones sencillas, integrales sencillas, ¿no? Aquí no va a haber ningún seno, ni ningún coseno, ni ninguna parte trigonométrica. Esto es simplemente polinomios, donde la integral es sumarle uno al exponente y dividirlo entre ese exponente, tal cual. Luego simplemente evalúan la integral y obtienen la deflexión de ese punto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? La ecuación no tiene un denominador. Sí, recuerden que el denominador era EI, inercia y momento y módulo de elasticidad. Pero como es constante, tú puedes sacarlo fuera de la integral. Fíjate que yo tengo aquí 1 sobre EI que está multiplicando todas las integrales.
Se saca simplemente como factor común, porque es una constante de abajo dividiendo. Ah, ok. ¿Se entendió bien, maestro, la explicación y el desarrollo? Entonces, fíjense, como les digo, para mí lo más importante es usted hacer el planteamiento bien del estado real, estado virtual y de los cortes. Porque ya todo lo otro es simplemente hacer un ejercicio donde usted calcula reacciones, que ustedes están ya bien, tienen bien buen conocimiento de eso. Bien, simplemente es calcular reacciones y luego ir haciendo los cortes que también son bastante sencillos. Ustedes ya lo han hecho en otros temas. Entonces, si usted plantea bien el ejercicio, ya lo demás, aunque es un poco largo, pero es bastante sencillo. Y el estado virtual, por lo general, siempre es sencillo porque solo hay una carga unitaria. Entonces, siempre le van a dar cosas bastante sencillas y bastante corto en cuanto a la ecuación. Ya simplemente multiplican esto de acá, integran y evalúan. Esto ya es más que nada matemática, cálculo que estructura. Pero esto es bastante sencillo, como le digo, son integrales de polinomios. Le suman un exponente y lo dividen entre el exponente. Igual lo pueden hacer con su calculadora, al integral no hay ningún tipo de problema, pues esto no es lo que estamos evaluando nosotros. Profesor, Sí, una pregunta. Cuando usted hizo la estructura virtual, ese 0.5, ¿de dónde fue que salió? O sea, porque no debería ser, la carga no era uno, unitario. Entonces, dígame, ¿cuál monto? o sea, por ejemplo, en la primera estructura virtual hay una carga que está como en azul, que dice 0.5. Recuerda que tenemos una carga unitaria aquí que vale 1, pero tú calculaste las reacciones. Tiene una reacción R de Y que te dio 0.5 y R de Y que te dio 0.5. Entonces, cuando tú haces los cortes, en el corte uno, por ejemplo, entra la reacción R a Y. En el corte 2 entra la reacción R a Y. En el corte 3 entra la reacción R de Y, que vale 0.5. Ok. Y otra cosa, por ejemplo, ponga la figura de arriba. En la estructura virtual, ¿verdad? Donde yo tengo ese corte, ahí va a haber una carga unitaria, luego en el 2 va a haber otra carga unitaria y luego en mi corte 3 va a haber otra carga unitaria, ¿verdad? Y ese se, Repite la pregunta, por favor. eh, usted ve que la estructura A, B, C, A, B y B y B, C, O sea, va a decir. ¿te refieres al estado virtual? Ajá. ¿Cuál es la pregunta acá del Va estado a virtual? tener, va a tener, por ejemplo, esa tiene tres cortes, entonces como tiene tres cortes, va a tener tres cargas unitarias, ¿verdad? No, no, no. Hay una sola carga unitaria, si te fijas en el estado. Una sola carga está en C, vertical, porque me piden la deflexión en C y me piden la Ok. deflexión vertical. Los cortes son tres cortes que tenemos que hacer, pero hay una sola carga unitaria. Ahora bien, cuando tú haces un corte, el corte uno, por ejemplo, si yo aíslo la parte de abajo, bueno, en la parte de abajo lo que tengo es R a Y y pongo lo que sea que tenga aquí abajo. Pero carga unitaria solamente hay una, que es en el punto donde piden la deflexión y la dirección que se pide la deflexión. Ah, ok. Profe, es que él tiene dudas porque él tiene que ver que la carga unitaria es donde en el punto que te pida, en el punto que te pida para tú hacer el estado virtual, ahí es que tú vas a poner la carga unitaria, en el punto que te Esa- pida. Exacto, y ya con esa carga ahí, tú calculas tus reacciones. En este caso, como estaba en el centro, nos dio 0.5 y 0.5, pero tú calculas la reacción y lo que sea que te dé. Y ya cuando tú hagas el corte, lo mismo. Si yo aíslo, por ejemplo, imagínate que en el corte uno yo hubiese aislado la parte de arriba
Yo aíslo, corto acá y aíslo todo esto. Bueno, ahí va a entrar esta carga de 0,5 y la carga unitaria y calculo mi momento. Simplemente tú, lo que sea que tú aísles, lo que hay ahí. Si tú aíslas esta porción de la viga, pues lo que tengas ahí, tienes la reacción. Si aíslas la porción de acá, la reacción. Pero solo hay una carga puntual, unitaria, que es en el punto que te piden la deflexión. Ok, Y Y entonces, para como que le tengan digo, pendiente también, maestro, en el lado que uno aísle una parte, también, si uno aísla una parte en el lado real, en estado real, esa misma parte uno tiene que aislarla en el estado virtual para que den eh, los cálculos exactos reales. exactamente, tiene que ser básicamente un espejo, un mirror. Lo que usted haga en el estado real, tiene que hacerlo en el estado virtual. Por eso yo les recomiendo hacerlo como lo hicimos acá en el ejemplo. Corte uno del estado real, haga también su corte uno del estado virtual. Y usted garantiza que está haciendo exactamente lo mismo. Si usted que aisló y tomó la parte de abajo del pórtico, aquí también tiene que tomar la parte de abajo del pórtico. Porque el intervalo tiene que ser el mismo. Corte 2 igual, real, luego hace el del virtual, para que tome exactamente la misma parte que tomó. Porque tiene que hacer un mirror de esto. Lo que va a cambiar son las cargas. Bien, porque en el estado real tú tienes unas cargas, en el virtual tienes otras. Entonces sí te va a dar diferente, pero tienes que aislar la misma parte de el pórtico y hacer el mismo corte. Bien, vamos ahora a ver el segundo teorema de Castiliano de ese mismo ejercicio para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. Para mí el segundo teorema de Castiliano es un poco más sencillo en cuanto a la cantidad de tiempo que hay que emplearle. Fíjense que aquí, en el principio de trabajo virtual, como nosotros construimos un estado virtual, nosotros creamos una estructura adicional y tenemos dos estructuras, una real con sus cargas y una virtual, que es la geometría con la carga unitaria. Por lo tanto, tengo que calcular reacciones dos veces, porque son dos estructuras. Tengo que hacer corte dos veces. Bien, el corte uno tengo que hacerlo dos veces para la estructura real y para la estructura virtual. O sea que este método es un poco largo. Sin embargo, en el segundo teorema de Castigliano es un poco más sencillo en cuanto a la longitud o la extensión del ejercicio, porque solo trabajo con una sola estructura, no con dos. Bien, trabajo virtual, uso dos estructuras, el estado real y el estado virtual. En el segundo teorema de Castigliano, solamente una estructura, que es mi estructura real. Ahora bien, ¿qué pasa? A esa estructura real, que es una sola, yo le voy a añadir una carga en el punto que me pide la deflexión y en la dirección que me pide la deflexión. Pero esa carga no va a ser unitaria en este caso. Va a ser una carga P, es decir, una variable. Se coloca igual en el punto donde me piden la deflexión y en la dirección que me la piden, pero no es unitaria, es una carga P que es variable. O sea, antes de yo hacer nada en el ejercicio, yo coloco esa carga P donde me piden la deflexión. Como me la piden en C vertical, colocamos una carga P vertical en C. Y de aquí para adelante yo trabajo con esa estructura, que es una sola. Pero ahora tiene adicionalmente que yo estoy añadiendo esta carga P en ese punto de la deflexión y en la dirección que me piden la deflexión. Una sola estructura, aquí no hay estado real ni estado virtual, es una sola, pero esa sola tengo que añadirle una carga en el punto que me piden la deflexión y en la dirección, que no es unitaria, vuelvo y repito, ahora es una carga P, que es una variable. Esa primera parte, ¿se entendió? El por qué es una sola estructura. Sí, maestro. Una sola estructura, no son dos, una sola, y se le coloca una carga P, que es una variable, en el punto de la deflexión y en la dirección de la deflexión. Como me piden una deflexión vertical en C, yo estoy colocando aquí la carga P en C vertical. Obviamente la estructura tiene sus cargas, que sabíamos que ya tiene una carga de 2 distribuida en la columna y una carga de 1,5 toneladas metro distribuida en la viga. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, bueno, concentramos esto de acá, 2 por 3 6, 1 por 1,5 por 4 6, y la carga P que está aquí en el centro. Entonces, como yo coloco la carga P antes de hacer el ejercicio, y P es una variable, usted va a notar que todo lo que usted calcule de aquí en adelante le va a quedar en función de P.
porque P usted la colocó antes de hacer cualquier cosa. Cuando yo calcule la reacción, me va a quedar en función de P. Cuando haga los cortes y calcule los momentos, me van a quedar también en función de P. Todo me va a quedar en función de P, que es una variable que yo añadí. Entonces aquí entra la parte importante del ejercicio. Fíjense que aquí la ecuación para calcular la deflexión es muy similar al trabajo virtual. La integral de 0 a L de momento real, pero el segundo término es diferente, por la derivada parcial de momento con respecto de P. Momento real, y en vez de un momento virtual tenemos aquí la derivada parcial de momento con respecto de P, dividido entre I. Bien, una vez yo hago el corte acá y calculo mi ecuación de momento, me va a quedar en función de P, porque yo coloqué a P aquí desde el inicio. Ahora bien, P fue algo que nosotros colocamos, que nos inventamos, no es parte del problema, no es parte del ejercicio. Por lo tanto, si yo quiero obtener un momento real, tengo que eliminar a P. Entonces, basta con primero conseguir su ecuación de momento, que le va a quedar en función de P. Si usted hace P igual 0, consigue entonces el primer término que está acá, que es el momento real. Y luego, si esa misma ecuación que está en función de P la deriva parcialmente con respecto de P, consigue aquí el segundo término de la ecuación. Recuerden de su curso de cálculo, la derivada parcial de una función simplemente es que todo lo que no sea esa función se considera constante. Y solamente la variable que se va a considerar es la que usted está derivando parcialmente. O sea, todo lo que no sea P es constante y la derivada de una constante es cero. Entonces vamos a hacer lo que se entiende mejor es haciendo el ejercicio. Bien, colocamos a P en C vertical porque me están pidiendo la deflexión vertical en C antes de empezar el ejercicio. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y calculamos reacciones. R a Y, R a X, R de Y. Concentramos la carga distribuida. 2 por 3, 6. 1.5 por 4, 6. Bien. Suma de Fx igual 0. Tengo R a X más 6. No hay más nada en X igual 0. Por lo tanto, R a X igual a 6. Suma de momento en A igual 0. Tengo un momento de la fuerza de 6 por 1.5. Horario negativo. La fuerza de 6 de aquí arriba, que está a la mitad de 4 por 2 horario negativo. Y tengo la fuerza P, que está también aquí en C, horario negativo también por 2. Y R a Y por 4 antihorario positivo. 6 por 1.5, 6 por 2, esa es esta 6 de acá por 1.5, 6 por 2, P por 2, que está acá, horario negativo también, y R de Y por 4, que es este, antihorario positivo. Bien, sumamos los términos semejantes, los que no tengan P se suman, este por esto, ¿verdad? Esto es 9, 12, negativo, R de Y por 4. Despejando tendríamos 21, la suma de esto pasa a positivo, 2P pasa a positivo, dividido entre 4 para despejar R de Y, y tenemos 5.25 más 0.5P. Lo que le comentaba ahorita, le van a quedar en función de P. Bien, ya tenemos a R de Y, suma de fuerzas en Y igual 0, tenemos a R a Y menos 6 menos P más R de Y. R de Y menos 6 menos P más R de Y. Y R de Y es esto que tengo acá. 5.25 más 0.5P. Igual 0. Sumamos términos semejantes. P negativo más 0.5P me da 0.5P negativo. Pasa al otro lado, pasa positivo. 6 negativo más 5.25 me da 0.75 negativo. Pasa al otro lado, 0.75 positivo. Y ya tendríamos aquí a R a Y. Tenemos a R de Y, 0,5.25 más 0.5P, y a R a Y, 0.75 más 0.5P. Como les digo, en función de P todo. Ahora me toca calcular las ecuaciones de momento. Aquí hay que ver los cortes. Tengo una sola estructura. Esa estructura es una columna con una carga distribuida, por lo tanto, un solo corte acá, consigo el comportamiento. Ahora, la viga BCD tiene una carga puntual ahora en el centro. Aparte de la carga distribuida, tiene una carga puntual en el centro, que es la carga P que nosotros pusimos. Entonces, como hay una carga puntual en el centro, en C, hay que hacer un corte antes y después de la carga puntual.
Por lo tanto, como tengo a P aquí, hay que hacer un corte antes y después. Un tramo BC y un tramo CD. Si la carga P no estuviera ahí, lo que hablamos ahorita, una carga distribuida, un solo corte valdría. Pero como la carga P es una carga puntual, me obliga a hacer un corte antes y un corte después. Entonces un corte en BC y un corte en CD. Bien, corte uno. Pan, cortamos acá, aislamos la parte de abajo, desde el extremo a mi corte, Y o X, como ustedes prefieran. Tengo una carga distribuida aquí que vale 2. La concentro, 2 por la distancia, que es Y, 2Y, y está ubicada a Y sobre 2. Bien, recuerden que aquí solamente estamos considerando los momentos. Calculamos el momento. Sería, sumatoria de momento con respecto a este punto. Tenemos el momento antihorario positivo. 2Y por Y sobre 2, antihorario positivo. Y el 6 horario negativo por Y. Bien, momento, 2Y por Y sobre 2 positivo y 6 horario negativo por Y. Esta de acá, como es vertical, pasa por la línea de acción, no produce momento. Bien, si despejamos la ecuación, ¿qué tendríamos? Y cuadrado, ¿verdad? Todo entre 2 se va, Y por Y, Y cuadrado y 6Y. Lo pasamos al otro lado y cambian de signos. Entonces, una vez tenemos esta ecuación, procedemos a calcular los dos términos que me hacen falta para mi integral. Recuerden que yo necesito la ecuación de momento real y la derivada parcial con respecto de P. La de real se obtiene haciendo P igual cero. En este caso, como no está P, me da lo mismo. Si hago P igual cero de acá, pues me queda exactamente la misma ecuación porque P no existe en esa ecuación. Y la segunda, la derivada parcial con respecto de P. Recuerden, cuando derivo parcialmente, la única variable es esta, que es P. Entonces todo lo otro sería constante. Y la derivada de una constante es igual a cero. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto de P de esa ecuación, de esa función, es igual a cero. Ya tengo mis dos términos. Estado real, momento real, 1 y derivada parcial con respecto de P, 0. Ahora fíjense algo, si ustedes se fijan en las ecuaciones del otro método, van a ver que va a dar exactamente lo mismo. Si vamos al trabajo virtual, fíjense aquí, aquí, ecuación uno real le da y cuadrado menos 6y. Y cuadrado, 6y. ¿Lo ven? Menos y cuadrado, 6y positivo, menos y cuadrado, 6y positivo. Y si van a la ecuación del estado virtual, del corte uno le dio cero. La parcial con respecto de P, cero. Se queda exactamente lo mismo. Vamos al corte 2. Corte 2 acá. Aislamos. Tenemos aquí R a Y, R a X, la carga de 2 y la carga distribuida acá. Bien, distancia X desde el extremo en dirección a mi corte. 1.5 por X, 1.5X, ubicado aquí sobre 2. Suma de momento, tengo el momento antihorario, este que está acá. Momento de la fuerza de 1.5 por la distancia, que es X sobre 2, antihorario positivo. Momento de la fuerza de 6 de acá, horizontal, antihorario positivo, que está a la mitad de 3 a 1.5. Momento de esta fuerza de 6 que gira horario negativo, por 3. Y momento de R a Y. Bien, con respecto a este punto, la distancia sería X, perpendicular, gira horario negativo, entonces sería menos R a Y, que es esto, 0.75 más 0.5p, por la distancia que es X igual 0. Bien, multiplicamos acá, 1.5 entre 2, 0.75, X por X cuadrado. Bien, sumamos los términos semejantes, en este caso 6 por 1.5, 9, ¿verdad? 6 por 3, 18, 18 menos 9, 9, queda acá. Y luego aquí, 0.75 por X, 0.75X. Por el negativo, me queda negativo. Cuando lo paso al otro lado, para despejar a M, positivo. Y luego negativo por 0.5p, negativo 0.5p. Por X, negativo 0.5px. Lo pasamos al otro lado, positivo 0.5px. Y tenemos aquí nuestra ecuación del tramo 2. Lo mismo.
quiero mi ecuación de momento real y mi derivada parcial con respecto de P. Para la real simplemente hacemos P igual cero. Si hago P igual cero en esta ecuación, se elimina el último término. Bien, esto no tiene P, ya me queda esto que está acá. Bien, y luego quiero la ecuación de la derivada parcial con respecto de P. Si derivo parcialmente con respecto de P, la única variable es P. Entonces la derivada parcial, esto es una constante, cero, constante cero, constante cero. Y la derivada de esto, bien, como P está elevado a la 1, simplemente es 1 por 0,5x y P se va. Entonces la derivada parcial es 0,5x. Bien, preguntas, dudas. ¿Se entendió esa parte ahí? Sí, maestro. Básicamente, como le digo, conseguimos una ecuación que como yo coloqué a P desde el principio, me va a quedar función de P. Luego, si yo quiero la ecuación real, a esa ecuación hago P igual cero, lo que me dé es mi ecuación real, y luego derivo parcialmente con respecto de P la ecuación original, y lo que me dé es el otro término que necesito. Si volvemos y vamos hacia atrás al otro método, al corte 2, fíjense aquí, corte 2, ecuación real, negativo 0,75x cuadrado más 0,75x más 9. Y la virtual 0,5x. Exactamente lo mismo término, 0,75x cuadrado más 9 más 0,75x. Y la virtual 0,5x. Bien, sigamos al corte 3, lo mismo, tramo 3. Cortamos el tramo 3, tenemos una carga aquí distribuida, tenemos a R de Y le dio 5,25 más 0,5p. Suma de momento, tenemos el momento que es horario negativo, el momento de la fuerza de 1,5x por x sobre 2 negativo, y este que es antihorario positivo por la distancia que es x. Despejamos y tenemos esta ecuación de acá. 0,75x cuadrado más 5,25x más 0,5px. Bien, hacemos p igual 0, tenemos la ecuación real. Se va este término de acá, me quedan estos dos. Y la parcial con respecto de p, esto es cero, y la derivada parcial de esto es 0,5x. Que si van nuevamente al método de trabajo virtual, son las mismas ecuaciones del corte 3. Pero cuando multipliquen, como son las mismas ecuaciones, le va a dar exactamente lo mismo. Bien, simplemente sería el tramo 1, la integral de momento real por la derivada parcial de momento con respecto de p entre i más la del tramo 2 de 0 a 2, momento real 2, parcial 2, más el corte 3, integral de 0 a 2, momento real 3, por la parcial 3 con respecto de p entre e i. Bien, sacamos ahí afuera y luego tenemos aquí como factor común y hacemos la integral. Fíjense que son las mismas ecuaciones de allá, por lo tanto le va a dar exactamente la misma integral y la misma deflexión. Pero fíjense que en este caso es más corto porque es una sola estructura. Ahora bien, se trabaja con la variable p. Hay gente que prefiere trabajar solamente con números y prefiere el método de trabajo virtual. Hay gente que prefiere hacerlo más corto, más rápido y trabajar con variables y lo hace por el segundo teorema de Castiglione. Ambos dan exactamente lo mismo. Ambos son métodos bastante completos porque se pueden aplicar a cualquier tipo de estructura, con cualquier tipo de carga. Siempre pueden aplicar segundo teorema de Castiglione y trabajo virtual a cualquier tipo de estructuras. Pues ya a nivel de uso, el trabajo virtual se usa más porque en análisis 2 se utiliza para un método, este de acá, como base de un método. Por lo tanto, de los dos, al que le van a sacar más provecho en la carrera es el trabajo virtual. Pero ya en esta asignatura, pues los dos le sirven para los ejercicios y pues el que usted entienda que le vaya mejor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Entonces, maestro, en los ejercicios uno lo puede realizar por el método que uno le desee. Dígame. Por el método que uno desee, uno va a resolver los ejercicios.
No, no, los ejercicios son por los dos métodos, porque tienen que practicar y aprender los dos métodos. Ya me refiero Ok. a más adelante en su vida profesional, como ambos métodos se pueden aplicar para cualquier tipo de estructura, pues ya usted aplicaría el que más el que usted sienta más cómodo. Pero en la clase, ¿no? En la práctica tienen que hacerlo los dos. Entonces, maestro, lo mismo ejercicio uno lo va a resolver por los dos métodos. Sí, Exacto. Ah, ya está bien. eso le va a servir para practicar. Bien. Si yo le pongo algún ejercicio de esto en el examen, en que no sé qué le voy a poner, pero si le pongo algún ejercicio de estos, yo le dejaré a ustedes que elijan el método que quieren utilizar. Pero para la práctica tienen que hacer los dos porque tienen que aprender los dos. Bien, dudas, preguntas, consultas, ¿quedó claro este método? Sí, maestro, entendió. Maestro, entonces, esta práctica que nosotros estábamos haciendo, la vamos a juntar en el PDF con esta explicación que usted nos dio, los ejercicios que vienen de esta, ya para hacer la práctica final y mandarla junto para el jueves que viene. Sí, porque digamos que de la práctica que yo le mandé del tema 4 hay ejercicios de estos. Entonces es parte de la práctica 4. Entonces simplemente completen los que faltan. Los que no van a hacer son los de línea de influencia, pero esto lo van a hacer. Y esa va a ser la última práctica, que es la práctica 4 para el próximo jueves. Recuerden que el examen es el próximo jueves. Dijimos que lo íbamos a hacer en horario normal de su clase. Para los que no puedan asistir a las 2 pues no tengan ningún problema. Simplemente sea en el horario habitual de su clase, que es a las 3. Entonces dijimos hacerlo a las 3:30 para que todo el mundo esté disponible. El próximo jueves, 3:30, el examen. Bien, pasen buen resto de la tarde. Nos vemos en la próxima clase.